Ok, pues entonces iniciamos con el tema de la inteligencia artificial. James Cameron, 1984, ¿verdad? George Orwell, Skynet y ¿verdad? O sea, en el año 2029, ¿verdad? Skynet, que es un programa de computadora, inteligencia artificial de una agencia de inteligencia, posiblemente una agencia de Estados Unidos. Se llama Cyberdyne Systems. Entonces, hacia el año 2029 y unos cuantos años antes, ¿verdad? 2025, si no más mal recuerdo. La inteligencia artificial que fue creada por los hombres tomó el control del destino de la humanidad, de todos los sistemas informáticos, posiblemente de los hilos de misiles nucleares, y crearon un cataclismo nuclear que prácticamente extinguió a la humanidad. Y quedaron algunos sobrevivientes como este tipo que según la película de James Cameron que se llama El Exterminador, ¿verdad? De 1980. Se llama Kale, ¿verdad? Entonces este personaje, ¿verdad? Es una especie de Kale Reese. Es un personaje que viene hasta donde yo sé del año 2029, ¿verdad? O sea, Skynet crea un cataclismo que acaba extingue prácticamente. Entonces, esta inteligencia artificial tiene la capacidad de crear una máquina del tiempo, ¿verdad? Y una máquina de cyborgs, robots. La inteligencia artificial que se supone que creó el hombre tomó el control de la humanidad, la extinguió y creó una máquina del tiempo, ¿verdad? Pero a la par, por decirlo de alguna forma, los humanos hicieron lo propio y también tuvieron esa tecnología para poder regresar personas en el tiempo, con la finalidad de evitar el cataclismo, ¿verdad? Porque existía una señora que se llamaba Sarah Connor, que tuvo un hijo con Cale, ¿verdad? Sí, que regresó del 2029 a 1984, que se llamó John Connor, ¿verdad? Entonces John Connor le da la fotografía de Sarah, de su jefa, Sarah Connor. Pero él muere en ese año, ¿verdad? Porque él fue a salvarla de un exterminador que creó la inteligencia artificial de Skynet hacia el 2029, ¿verdad? Entonces él regresó en el tiempo para salvarla y lo agarra la policía y lo interroga y le dicen, sí, y les dice todo, ¿verdad? Y al final le dice, ¿por qué no trajiste un arma láser? Y le dice, es que las armas no pueden viajar, solamente la materia. Sí, o sea, la materia orgánica, por decirlo de alguna. Y mandaron un exterminador Skynet a la misma época, a la misma línea temporal que es 1984, para que mataran a Connor con la finalidad de que John Connor no naciera, porque John Connor es como una especie de salvador, ¿verdad? De la resistencia de los remanentes de la humanidad. Pero ¿por qué regresó Cale Reese? Lo dice al final, dice, entonces, ¿por qué regresaste? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y él dice, pues realmente no la hay, ¿no? Algo así le dice al final. Pero le habla de todo el tema de Skynet y los viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se aparecieron, ¿verdad? Entonces, porque era o sea, el exterminador era un asesino que estaba matando a personas con el nombre de Sarah Connor, porque él iba a buscar, es una máquina, dice, no tiene sentido, simplemente es exterminador. Es una especie de cyborg del tipo T-800. El T-1000 es el que sale en la 2, ¿verdad? O sea, son como androides que son más avanzados, etcétera. Pero Kyle Reese era una persona, simplemente. ¿Ok? Entonces, hasta donde yo sé, en la segunda película, ¿verdad? Guardan el brazo del, etcétera, 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 etcétera. Y mandan a un androide modelo T-800 que en la primera saga de la explicación, ¿verdad? De la cinematografía de James Cameron va a exterminar a Sana. Pero en esta ocasión va a defender a John Connor. Ya nació. ¿Por qué? Porque o sea, John Connor es el hijo de Reese Cale, que
existe años después, ¿verdad? No sé de qué familia realmente, ¿no? Pero surge y conoce a John Connor. Por eso lo regresa. Busca una línea temporal. ¿Por qué? Porque pues tal vez su realidad en el futuro era muy aterradora, ¿verdad? Entonces al final la respuesta termina en eso. Entonces no hay una explicación realmente de por qué hayan buscado una línea temporal hacia el pasado para evitar la catástrofe, ¿verdad? Simplemente dice, pues se nos ocurrió prácticamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,